Bueno, ahora vamos a continuar con la segunda parte. Una vez que ya has culminado de desarrollar los ejercicios de estado de oxidación, vamos a conocer cómo son las características de los principales compuestos químicos. Para ello, utilizaremos el material. También tú lo tienes, la información que se ha ido compartiendo y está en cada una de las máquinas, ¿sí? ¿Qué es una función química? Son compuestos que tienen algo en común, que tienen una peculiaridad, y en este caso son las propiedades químicas que los caracterizan, muy aparte de que pertenecen a un mismo grupo. Los grupos funcionales de los compuestos químicos están constituidos ya sea por átomos o por grupos de átomos, y es la parte reactiva. Cuando hablo de la parte reactiva, significa que es la parte que está cargado ya sea positivamente o negativamente en un compuesto. Por ejemplo, la función óxido, ya que es de la función química, su grupo funcional es el oxígeno con su carga negativa. Y el ion óxido es el que se encarga justamente de formar los compuestos óxidos. Los peróxidos, ya, segundo función química, su grupo funcional es el oxígeno 2 con su estado de oxidación -2. Un ejemplo es el peróxido de hidrógeno o el peróxido de sodio. Los hidróxidos se caracterizan por tener el grupo funcional OH con su carga 1-. El ejemplo son los hidróxidos. Hidruros, su grupo funcional es hidrógeno 1-. Y ahí están todas las variedades de hidruros. Los ácidos se caracterizan porque su grupo funcional es el hidrógeno con carga +1. Y ahí tenemos el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico. Iniciamos con función óxidos. Algo que debes tener en cuenta, ¿por qué se denomina compuestos binarios? ¿Qué significa el término binario? Es que en la fórmula solamente participan dos elementos químicos, el oxígeno y el otro elemento que puede ser un metal o un no metal. De ahí que la denominación binarios. Por eso que es la combinación entre el oxígeno y el otro elemento. El grupo funcional es oxígeno con su carga -2. Ahí tienes ahí la ecuación, elemento más oxígeno forma óxido. Y esto es la fórmula. El 2, ¿de dónde viene? Acá se aplica la regla del aspa. El X. 2 es el valor numérico del estado de oxidación y este pasa como subíndice en el elemento. N, que no lo conozco, pasa como subíndice para el oxígeno. Y de ello ya sabemos cuánto es la cantidad de átomos de cada uno de los elementos. Lo tienes también en la información, son los estados de oxidación de los principales elementos por grupos. Lo habíamos visto en los ejercicios de estado de oxidación. Ahora, de nuevo, lo ves en una forma mucho más agrupada y más fácil para poder identificarlos. Por ejemplo, todos los que tienen el estado de oxidación 1+, ¿ya? Son los alcalinos, así como también algunos elementos como el plata. Tenemos el cobre, el oro. Lo mismo se presenta para el caso de los elementos del grupo 2A o el mercurio. 3A, tenemos el boro, aluminio, el galio con su estado de oxidación +3. Y así sucesivamente hasta llegar hasta elementos que se encuentran, muy bien, en el grupo 7 para los no metálicos y el grupo 8B para los elementos metales. ¿Sí? Recuerda que todos los que son de color azul son los no metales. Todos los que están expresados acá en letras de color azul, los símbolos, corresponden a los no metales. ¿Sí? Un ejemplo tenemos acá el carbono,
es un no metal, el boro también es un no metal, el nitrógeno. Y los que son de negrito están escritos los símbolos, son los metales. ¿En qué se utilizan los óxidos? Por ejemplo, ya en la fabricación de los espejos tenemos al óxido de silicio. En la fabricación del papel, para la fabricación del papel, ahí está, tenemos el óxido de magnesio, ¿ya? Las hojas químicamente contienen a este compuesto. El óxido de plomo está presente en las pilas, ¿ya? Y el óxido de zinc presente en los cosméticos, los lápiz labiales tienen óxido de zinc. Viene la siguiente parte de los ejercicios. Vamos a formular óxidos metálicos o llamados también óxidos básicos. ¿Y cómo se hace la formulación? Fíjate acá en los ejemplos. Solamente voy a explicar el ejemplo para que tú puedas completar lo demás. Tengo acá el potasio con su valencia, 1 más, y el oxígeno, 2 menos. Coloca acá el 1 más y el 2 menos. Solamente los valores numéricos se cruzan. El 2 baja como subíndice de potasio y el 1 se sobreentiende para el oxígeno. De acuerdo a la nomenclatura IUPAC, primero, se nombra al grupo óxido. ¿Cuántos átomos tiene el óxido? Cuando un oxígeno solamente tiene un átomo, se utiliza el prefijo mono, monóxido. D, conector. Di, ¿por qué le estoy poniendo? Porque tiene 2 átomos de potasio, monóxido de dipotasio. Siguiente. ¿Cuántos átomos tiene acá? Acá ya hice ya la fórmula, ya está, porque recuerda que este es mi valencia 3 y el otro es mi valencia 2. Se cruzan. 2 pasa para aluminio y 3 para oxígeno. Nombremos. ¿Cuántos átomos tiene oxígeno? 3. Sin prefijo para 3, trióxido de di, porque hay 2 átomos de aluminio. Trióxido de dialuminio. Ayúdanos con la tabla periódica, que también está en la información. Siguiente, plomo y oxígeno. Plomo tiene 4, su valencia, y oxígeno 2. Ya, al cruzar sería, cruzamos 4 y oxígeno, no, disculpen, acá sería plomo 2 y oxígeno 4, ¿cierto? Pero como los índices son pares, ¿qué hago? Simplifico. Y al simplificar, 1 y 2. Por eso que tienes acá la fórmula plomo, oxígeno 2. Nombre. ¿Cuántos átomos de oxígeno tiene? 2. Entonces será dióxido. Y si solamente tiene un átomo, no le voy a poner, simplemente vea el nombre del elemento. Dióxido de plomo. Dióxido de plomo. Ayuda de tus compañeros para que te puedas guiar. El mismo ritmo sigue para los óxidos no metálicos. Acá valencia 3 y acá valencia 2. Se cruzan. El 2 baja como subíndice de nitrógeno y el 3 como del oxígeno. Nombre IUPAC, tri, porque hay 3 óxidos, trióxido de dinitrógeno. ¿Ya? El caso del carbono. 4, valencia 4, parece un 9. Entonces vamos a borrar. Vamos a borrar. Y acá también este mensaje. Y seguimos escribiendo. Acá entonces, valencia 4 del carbono y 2. Igual, ¿no? 2 para carbono y el oxígeno es 4. Simplifico. Y solamente me queda CO2. Nombro. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 2. Dióxido de carbono. Siempre se nombra primero al óxido con su número de átomos y seguido del, ya sea el otro elemento, que puede ser un metal o no metal. Ahora el reto es que tú completes, ya sea formulando y nombrando a los elementos químicos. Ahora vamos a conocer la siguiente nomenclatura, que es la nomenclatura stock. Y te estuve dando estos consejos, orientaciones en la clase anterior.
¿Cuándo es una nomenclatura stock? Porque primero va el nombre del óxido, luego el nombre del metal. Guíate de esta información, de esto te dando la base. Más el estado de oxidación, pero en un número romano. Por ejemplo, ya sabemos cómo hacer el cruce, pero maestra, el estado de oxidación es 1. Entonces primero va óxido de, el nombre del metal, potasio, ¿y cuál es su estado de oxidación? 1. En el otro caso, acá ya no va tri nada, va óxido de aluminio, ¿y cuál es su estado de oxidación de aluminio? 3, y lo expresamos en romanos. Siguiente, óxido de plomo. ¿Cuál es su estado de oxidación? 4. Y eso es lo que se está expresando acá. Bien sencillito. De todos, el stock es el más sencillo. Simplemente va el óxido, el nombre del elemento químico, acompañado de, en números romanos, el valor de su estado de oxidación. Si lo has hecho para, lo has comprendido para los metales, ahora lo mismo sucede para los no metales. Tenemos acá la fórmula química. Igual, primero hay que poner el término óxido. D, el nombre del no metal, ahí está, de nitrógeno, y el valor de su estado de oxidación en números romanos. Ahí. Siguiente caso de carbono, óxido de carbono. ¿Cuál es el estado de oxidación de carbono? 4, y está expresado en números romanos. Por último, fórmula de azufre, oxígeno 3, el más sencillo. Óxido de nombre de este elemento, azufre. Ahora, pero ¿cuál es su estado de oxidación? 6 más. Y ya lo tienes. Ahora, el reto es acá. Mayormente no lo utilizamos los tradicionales, pero sí es necesario que tú conozcas. Porque para denominar va primero el óxido. No hay ningún problema. Luego viene el prefijo, que acompaña el nombre del metal y el sufijo. En una tradicional hay prefijos como hay sufijos. ¿Listo? Tanto para metales y no metales. Prefijos. Hipo. ¿Cuándo se utiliza el prefijo hipo? Cuando un elemento tiene hasta, muy bien, 3 o 4 estados de oxidación. Si el elemento tiene 3 estados de oxidación y se quiere formular y nombrar con el menor estado de oxidación, primero óxido, el prefijo hipo, el nombre del metal y recién el sufijo oso. ¿Sí? El sufijo oso. Entonces, por eso acá la regla te está indicando, esto va de menor a mayor estado de oxidación. ¿Ya? No olviden. ¿Y cuándo solamente se puede utilizar el prefijo hipo? Cuando el valor del estado de oxidación puede ser 1 o 2. Maestra, ¿puede ser para 3 y 4? No. Hipo solamente se da cuando ese elemento, la condición, tiene 3 estados de oxidación y el menor es 1 o 2. ¿Cuándo va oso? Primero, óxido, ¿ya? En el caso de prefijos no hay prefijo. De frente se va al nombre del metal acompañado del sufijo oso. Un ejemplo para el sufijo oso es cuando el elemento puede tener, en este caso, 2 estados de oxidación. Y al menor estado de oxidación se le considera con el término oso. ¿Ya? Con el menor estado de oxidación se le considera oso. Cuando es ico, si yo tengo 2 elementos y al mayor, primero va óxido, el nombre del metal o la raíz y el sufijo ico. ¿Ya? Y este sufijo ico puede estar presente en aquellos que tienen desde un estado de oxidación, 2 estados de oxidación, 3 estados de oxidación, hasta 4 estados de oxidación. Por ejemplo, en este caso, el oso puede utilizar aquellos que tienen 2, 3, hasta 4 estados de oxidación. El ico sienta desde el 1 hasta 4 estados de oxidación. Finalmente, el per. El per, este prefijo per se utiliza ya cuando el elemento
tiene 4 estados de oxidación. Si no tiene 4 estados de oxidación, no se utiliza el PER. Es que el PER se nombra, utiliza el prefijo para el mayor estado de oxidación. Primero va óxido, PER, el nombre del metal y el sufijo ico. Repasemos. ¿Cuándo voy a utilizar el prefijo hipo? Nombre del metal o nombre de no metal y el sufijo oso cuando ese elemento puede tener entre 3 o 4 estados de oxidación. ¿Cuándo voy a utilizar óxido? Nombre del metal o no metal y el iso y el oso, el sufijo oso, cuando ese elemento tiene entre 2 estados de oxidación, 3 o 4 estados de oxidación. Y siempre se le considera pues el menor, ¿no? El ico se utiliza para aquellos elementos que pueden tener desde 1, 2, 3 hasta 4 estados de oxidación. El PER solamente se utiliza para los elementos que tienen 4 estados de oxidación. Vamos con los ejemplos. Tenemos para los metales potasio y oxígeno. Potasio solamente tiene un solo estado de oxidación, entonces solamente será óxido y te dice la raíz o nombre del metal acompañado del sufijo ico. De hecho, el ico puede ser desde aquel que tiene un solo estado de oxidación hasta 4 estados de oxidación. Siguiente, el aluminio también tiene un solo estado de oxidación. Primero va óxido de aluminio, no puede ser alumínico. Hay reglas que también se tienen tener en cuenta. En el plomo, ojo, el plomo tiene, te has dado cuenta, 2 estados de oxidación y ahí está, el menor y el mayor. En el caso del menor, óxido en la raíz del elemento plomo y el sufijo oso. Y para el mayor será óxido en la raíz del elemento plum acompañado del sufijo ico. Regla cuando tienen 2 estados de oxidación. Magnesio solamente tiene un solo estado de oxidación, entonces aplica lo mismo que he hecho para aluminio y para el anterior. Hierro tiene 2 estados de oxidación. Ahí revisa, tiene el 2 y el 3. Si está con el 2, tendrás que utilizar el oso. El cobalto también tiene 2 estados de oxidación. Fíjate con qué valor, ¿será el menor o el mayor? Lo mismo sucede con el níquel. Este mismo ejemplo se utiliza para los no metales, pero ¿cuál es la diferencia? Para poder justamente ya hacer las comparaciones. ¿Qué nombre tradicional de un metal es óxido? Pero el nombre tradicional aparece no con óxido, sino primero aparece anhidrido. Esta es una manera para diferenciar entre un óxido básico o con un óxido de metales y un óxido con no metales. Acá le pongo óxido y acá le pongo anhidrido y ahí están todos los ejemplos que tú estás observando. Solamente te pido que completes en los casilleros en blanco en tu cuaderno. Recuerda anotarlo. La maestra Sonia, que te está acompañando, te va a dar unos espacios para que tú completes, así como también que te va ayudando. Recuerda que al final también tu cuaderno lo deberás dejar en el laboratorio para la revisión. Y tenemos más ejemplos para que tú sigas practicando, por favor, pero desde la forma tradicional. Y es el tema de óxidos, ¿ya? Y acá tienes también otro referente. Por ejemplo, cuando es el yupac, esto solamente se utiliza para el mono, esto cuando es el número de oxígeno, ¿cierto? Te decía, si en la fórmula tiene un solo oxígeno, por ejemplo, el caso de sodio y oxígeno. Como hay un solo oxígeno, entonces se denomina monóxido. Si hubiera tenido 2 dióxido, 3 trióxido, tetra, para 4 óxidos. En una stock se va primero el óxido y es solamente para los metales. Los no metales no aplican, ¿ya? Y vamos acompañando los números romanos. Y acá sí hay que conocer los prefijos y los sufijos, ¿ya? Y también las raíces de los elementos. Ya estamos casi por finalizar y tenemos al grupo hidróxido. Finalmente, el grupo hidróxido solamente se presenta en los elementos metálicos. Solamente están entre metales que se van a ir formando para
producir un nuevo compuesto llamado hidróxido. La regla te dice, ¿cuál es el ingrediente para los hidróxidos? Reaccionar óxido básico más agua. Y esto por consecuencia te da el hidróxido. Y ahí lo tienes ahí. O de una forma mucho más rápida, tengo al metal, en este caso que está representado con N, y ¿cuánto vale el grupo funcional OH menos 1? Cruza la unidad, ¿sabes qué se sobreentiende? Y eso es la fórmula para los hidróxidos. ¿En qué se utilizan? Toda una variedad. Pues el hidróxido de sodio se utiliza para los jabones. El hidróxido de calcio se utiliza para los blanqueadores, ¿ya? El hidróxido de litio en los lubricantes. El hidróxido de magnesio se emplea en el refinamiento del azúcar. Mira, todo lo que no solamente compete a elaboración de productos de limpieza, sino también en los alimentos. El hidróxido férrico se emplea para las fertilizantes de plantas. Todos los fertilizantes. Urea tiene hidróxido de hierro, ¿ya? Y el hidróxido de circonio está presente en la industria del vidrio y los tintes de cabello. Esto es mucho más práctico porque ya estamos acá también culminando y usted también va completando en su cuaderno. La fórmula, ¿cómo se hace? Te explico. Y lo vamos a hacerlo desde la esto. Primero, va siempre el metal y el OH. Entonces, estado de oxidación 1 más y en el otro 1 menos. Intercambio. La unidad, sabemos que se sobreentiende. Y ahí está el hidróxido de sodio. Lo mismo vas a hacer con el otro caso. Y acá este es el último, aluminio. 3 más el OH menos 1. Cambia, intercambia. La unidad se sobreentiende y viene 3. Ahí está. Muy bien, el hidroxialuminio en la fórmula. Ah, y como es un stock, recuerda, entonces tiene que, una vez que le nombro hidroxialuminio, ponle por favor estado de oxidación, su valor numérico en romanos. Y tenemos más para que usted pueda completar. En la forma tradicional, tienes que tener en cuenta la regla que hemos utilizado para los óxidos. Primero formulan, ya sabemos cómo es formular, lo vamos de una vez a ver. Vamos a borrar acá. Listo. A ver, vamos a repasar una vez más. Fórmula. Primero va el símbolo de magnesio. Valor 2 más OH. Ya, lo he formulado. Cruza solamente los valores numéricos. Este 2 pasa para OH y la unidad se sobreentiende. ¿Sí? Y esa es mi fórmula. Magnesio, en sí mi fórmula es magnesio OH 2. Ahí está. Nombre, hidróxido magnésico. ¿Por qué? Porque solamente magnesio tiene un solo estado de oxidación. Entonces, si tiene un solo estado de oxidación, se adiciona el sufijo ico. Fierro o hierro tiene 2 estados de oxidación, 2 más y 3 más. Entonces, en esta fórmula está utilizando el máximo. Por ahí su nombre, hidróxido férrico. Lo mismo plomo, fíjate, tiene 2 estados de oxidación. Si es el menor, va el oso, y si es el mayor, el ico. El aluminio solamente tiene un solo estado de oxidación, entonces será con el sufijo ico acompañando, hidróxido alumínico. Y también tienes, muy bien, ahora para que tú puedas completar más y sigamos practicando todo lo que hemos aprendido de óxidos en sus 3 nomenclaturas, así como también los hidróxidos. Todo para que usted pueda ir practicando y teniendo en cuenta, ¿sí?
voy a dejar de compartir. Muchas gracias por su atención. Recuerden que deben desarrollar los ejercicios en su cuaderno y al finalizar entregarán a la misma. Muchas gracias y buen fin de semana.